Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana retomaremos nuestra lectura en el capítulo 3 de Filipenses, versículos 2 y 3. Comienza así el versículo 2. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Como es de notar, Pablo transmite una advertencia y que de hecho es muy relevante para la vida de los hermanos en Filipos. Y también que en el día de hoy nosotros debemos tener en cuenta, o más bien presente. Comienza con tres características y en todo aspecto refiriéndose a los judaizantes, que eran judíos que mayormente provenían de la secta de los fariseos, de las iglesias de Judea. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2, y que tenían sed por alterar las verdades de Dios y causar divisiones dentro de la iglesia por su impulso por vivir apegados al viejo pacto, y también por llevar vidas que aparentaban piedad a costa del legalismo o incluso prácticas que salían de la misma necedad humana. Con todo esto alegaban agradar a Dios por medio de las obras, por medio de los esfuerzos humanos, excluyendo a Dios en una vida que quería agradarle. Si algo tenían presente es que todo creyente nuevo debía ser circuncidado para mostrar piedad a Dios, para poder ser salvo. Enseñanza falsa o enseñanzas falsas y que hoy en día rondan mucho más, porque aquellos tipos de personas aún siguen existiendo. Tienen la mente enceguecida y solo procuran enseñar prácticas que no reflejan más que un corazón rebelde ante Dios. Quizás muchas veces pensamos que estas personas se encuentran fuera de la iglesia, pero es de notar que podemos constatar o ver que en muchas ocasiones vemos iglesias donde líderes o pastores promulgan o enseñan estas falsas enseñanzas, enseñanzas que excluyen o dejan muy de lado la verdad de Dios, la palabra de Dios, enseñanzas que no tienen ningún tipo de base bíblica. Los judaizantes entendían que la bendición de toda persona gentil en cualquier nación de la tierra pasaba necesariamente por estar vinculado con Abraham, esto es, haciéndose un prosélito del judaísmo. Para eso recordaban el pacto y su señal, que era la circuncisión, como podemos ver en Génesis capítulo 17, versículos 10 al 14. Estos, voluntariamente, se olvidaban que la bendición futura dependía de una persona y su obra. Podemos leer en Génesis capítulo 2, versículo 18: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La circuncisión por la cual todo gentil puede ser salvo no es la hecha con mano en la carne, sino la del corazón en Cristo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, como podemos leer en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Entonces, volviendo al versículo 2 también, ¿por qué los llama perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo? Es que precisamente los calificaba de esta manera para dar una fotografía de lo que era su persona. Perros que eran avariciosos, insistentes, incluso necios. Malos obreros porque sus obras iban en contra de Dios principalmente y sus enseñanzas eran de tropiezo para los hermanos de la iglesia. De hecho, sin ir más lejos,
y, aunque sea muy claro, no eran de bendición. Y también mutiladores del cuerpo, porque sus enseñanzas muchas veces evidenciaban que su confianza estaba puesta en sus esfuerzos y que de lo que se gloriaban externamente no era más que una apariencia absurda, ya que su corazón estaba lejano a Dios. Hoy en día, como creyentes nacidos en Cristo, por medio del don que Dios nos ha dado, debemos cuidarnos de la impiedad, cuidarnos de la mala forma de orar y cuidarnos de no caer en una especie de legalismo. Al comenzar esta semana debemos tener presente que nosotros servimos verdaderamente a Dios en espíritu y por el Espíritu, ya que el Espíritu Santo es quien pone en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. Y nuestra identificación con Cristo también produce el gloriarnos en Él, como podemos decir, y también leemos en el capítulo 1, versículo 21 de este mismo libro, Filipenses: el vivir es Cristo, donde los esfuerzos propios de la carne son reconocidos como vanos y que deben quedar excluidos en una vida de verdadera adoración hacia Dios. No debemos caer en la confianza que en nuestros propios esfuerzos podemos llevar a cabo la obra de santificación que solamente Dios en su gracia lleva a cabo en nosotros. Es como si intentáramos la santificación por obras. Esto no nos llevará más que a un durísimo golpe contra la pared. Y si en esta tarde nos encontramos luchando por llevar una vida de adoración a Dios, donde nuestros esfuerzos tienen el primer lugar, que podamos humillarnos, reconocerlo y humillarnos hoy mismo delante de Dios y pedirle perdón por haber vivido de tal manera, pero también que podamos encomendarle cada deseo, cada anhelo, cada situación que atravesamos, cada prueba, dificultad, toda nuestra vida. También el hecho de pedirle su favor, sabiendo que nuestros esfuerzos deben ser en su gracia. Como leemos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, donde Él nos guía en cada decisión e ilumina nuestros pasos para llevar una vida que es presentada como sacrificio vivo. Y nuestra obediencia es verdadera, porque obedecemos a su palabra y no a nuestro necio corazón. O incluso falsas enseñanzas, como leíamos en un principio. La obra de Dios en nuestra vida, la obra de santificación que Él desea llevar a cabo en nosotros, solo es posible cuando recordamos nuestra posición en Cristo, cuando nuestra razón de gloriarnos es en el Señor Jesús, y solo en Él nos gloriamos por lo que hizo por nosotros, sabiendo que sin Él nada sería lo que es. Bien debemos tener cuidado de no recibir cualquier enseñanza sin también comparar aquello a la luz de las Escrituras, sino también debemos conocer cada día un poco más la palabra de Dios, un llamado a conocerle cada vez más. Hermanos, que tengan un buen día y que el Señor los bendiga.